¿cómo están? Bienvenidos a nuestra semana número 22. Esta semana nos corresponde la lección El juicio y la negación de Jesús. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Así que las manitos volando, despacito se van juntando. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites con los niños, Señor. Te pedimos que tú seas guiando esta clase, Señor, y que sea un tiempo de bendición, Señor, de aprender de tu palabra y de crecer en el conocimiento de ti. Te damos gracias, Señor, por sus vidas, por los niños que se están conectando, y te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Niños, antes de comenzar, recuerden que estamos en el mes de la Biblia. Podemos ver que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual y lo que nos ayuda a conocerlo cada día más a Él. La palabra de Dios, niños, es perfecta, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios y Dios es perfecto. No podemos olvidar esas cosas, niños, que la palabra de Dios es perfecta porque es inspirada por Él, es nuestro alimento espiritual y tenemos que recordarlo todos los días, niños, que el Señor nos dejó su palabra para que vivamos conforme a sus mandamientos, lo que Él nos dejó en su palabra. Ya, niños, ahora vamos a ver la lección del día de hoy. Vamos a ver primero a Jesús frente al concilio, cuando fue juzgado injustamente, acusado por algo que Él no hizo. Y luego veremos cuando Pedro niega a Jesús y al final la sentencia de Jesús. Va a cabo un juicio. El acusado, Jesús de Nazaret, tiene cargos por blasfemia, por proclamarse como el Mesías y por decir ser el verdadero Hijo de Dios. Si el acusado quiere decir algo en su defensa, que lo haga ahora. Que entren los testigos a esta sala. Entonces Caifás mandó traer testigos falsos para que declararan contra Jesús. Lo escuché yo mismo. Jesús dijo que él era hijo de Dios. Ya no podrá decir nada para defenderse. Yo escuché decir a Jesús que si el templo fuera destruido, Él lo reconstruiría en 3 días. Será acusado sin remedio. Finalmente, no consiguieron suficiente evidencia para condenar a Jesús, así que Caifás empezaba a De desesperarse. una vez por todas, háblanos directamente y ya basta de rodeos. ¿Eres o no eres el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Y bien? Lo soy. Tú lo has dicho. ¿Lo escucharon todos? Esta vez la blasfemia salió de sus propios labios. Y antes de que la gente y Caifás lo sentenciaran, Jesús se había acusado a sí mismo. ¿Cuál es el veredicto? ¡Culpable! 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 Niños, como pudimos ver, Jesús fue presentado ante el concilio, y el concilio quería hacer de todo para poder acusar a Jesús. Buscaron testigos falsos que dijeran cosas de Jesús que no eran verdad, con el único fin de poder matarle, de poder sentenciarlo para cuando fuera presentado contra las autoridades romanas fuera culpable y lo pudieran matar. Pero Jesús, en todas las acusaciones que le hicieron, Jesús guardó silencio, porque Él venía a cumplir un propósito, que era el morir. Pero cuando el sumo sacerdote le preguntó a Jesús si Él era el Cristo, Jesús por primera vez reconoció que sí, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Y eso provocó esa reacción en el sacerdote de rasgarse sus vestiduras por la acción deshonrosa que hizo Jesús, por la blasfemia que supuestamente estaba diciendo, niños. Pero Jesús aún así guardó silencio y no se defendió, porque Él venía a salvar a los que lo estaban juzgando, niños. Él venía a morir por los pecadores y Él guardó silencio hasta
hasta el momento en que se presentó frente a Pilato. También en ese momento guardó silencio. Pero ahora vamos a ir a ver la segunda parte de esta lección. Uno de los amigos más cercanos de Jesús lo negó. Y ahora vamos a ver qué pasó en ese momento. Usted es uno de los que sigue a Jesús. Es su amigo. Me está confundiendo con otra persona. No soy amigo de Jesús, ni siquiera lo conozco. Pero yo estoy segura que lo he visto con él. ¿Cómo pudo verme con alguien que ni siquiera conozco? Su acento lo delata, amigo mío. Es de Galilea. A mí también se me hace conocido. ¿Por qué no lo admite? Usted es uno de los discípulos. ¡Aléjense! ¿Cuántas veces tengo que decírselos? Yo no conozco a Jesús, ni sé quién es. Te dije que esta noche... Niños, aquí pudimos ver a una de las personas más cercanas a Jesús negándolo 3 veces, negando que él era un discípulo de Jesús. Escondió esa verdad por miedo a que le hicieran daño, a que lo mataran o a que algo le pasara. Él escondió la verdad, él mintió. Fue muy triste ese momento. Pero ¿saben lo que pasó, niños? Que es muy importante. Cuando cantó el gallo, Pedro se dio cuenta de lo que había pasado, de lo que había hecho. Y él lloró, él se arrepintió de lo que había hecho. Y podemos ver que tenemos una esperanza en Jesús y que Él nos perdona por lo que hicimos. Pedro se arrepintió y lloró y vio que también tenía una esperanza en Jesús por lo que él había cometido. Que incluso en el fracaso, cuando él falló, él tenía una esperanza. Y ahora vamos a ver a Jesús frente a Pilato. Ya saben que es nuestra costumbre soltar a un prisionero judío durante las fiestas. Así que les daré a elegir. Aquí está Barrabás, culpable de sedición y homicidio. O Jesús, a quien acusan de blasfemia. ¿A quién debo soltar? ¡La Barrabás! ¿Qué haré entonces con Jesús? Pero yo no hallo ninguna culpa en este hombre. ¿Qué mal ha hecho para merecer la muerte? Niños, y llegó el momento cuando Jesús se presentó frente a Pilato. Jesús seguía en silencio, sin defenderse, sin decir nada. Solamente estaba en silencio. Él iba como un cordero, en silencio a morir por los verdaderos culpables, los que verdaderamente merecíamos morir en la cruz. Él fue a hacer ese acto de amor por los pecadores, niños. Podemos ver también que en este momento el pueblo tenía que elegir si él o Barrabás, quién iba a morir. Pero el pueblo eligió que liberaran a Barrabás y crucificaran a Jesús, sin él tener ninguna culpa de lo que le acusaban. Nada de lo que le acusaban era verdad. Lo único que era real es que él era el Mesías, él era el Hijo de Dios, que Jesús no había hecho nada malo para morir en esa cruz. En ese momento Jesús fue abandonado por todos. Jesús estaba solo, pero Jesús vino a cumplir un propósito, que era el morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, para poder... Qué impresionante la lección de hoy, niños, el ver cómo un hombre justo fue a morir por los injustos, para realizar el sacrificio perfecto que solamente Él podía hacer, un hombre sin pecado, sin mancha, que pudo morir por los pecados de todos. Así que, niños, ahora vamos a pasar al momento de las preguntas, ¿ya? Así que vamos con la primera pregunta. ¿Qué le preguntó Caifás a Jesús? ¿Se recuerdan que le preguntó? Con lo cual lo condenaron. ¿Qué fue lo que le preguntó? Pensemos. Sí, le preguntó si Jesús era el Cristo, el Hijo del Bendito.
Segunda pregunta, niños. Cuando le preguntaron a Pedro si él era seguidor de Jesús, ¿qué respondió Pedro? ¿Qué dijo Pedro, niños? ¿Reconoció que él era un seguidor de Jesús o lo negó? Lo negó, muy bien. ¿Pilato pensaba que Jesús era culpable? Si recordamos, Pilato preguntaba, ¿por qué estamos acusando a este hombre? ¿De qué lo vamos a acusar? Si yo no veo que él haya hecho nada malo. No, ¿cierto? Pilato no creía que Jesús era culpable. ¿A quién condenó Pilato y a quién dejó libre? Porque tenía dos hombres. ¿A quién dejó libre y a quién dejó culpable? Muy bien, niños. Dejó libre a Barrabás y declaró culpable a Jesús. Ya, niños, esta ha sido toda la clase por el día de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. Que el Señor les bendiga y cuídense mucho y recuerden hacer sus devocionales y mandar sus fotitos y sus videos, porque con las tías nos alegra y es una bendición poder verles cada semana, ¿ya? Así que un abrazo grande y nos estamos viendo. Chao, niños. Y Pilato les decía, porque qué mal ha hecho. Y Pilato les decía, porque qué mal ha hecho. Y ellos gritaban aún más, crucifícale. Y ellos gritaban aún más, crucifícale. Marcos 15:14. Marcos 15:14. Y Pilato les decía, porque qué mal ha hecho. Y ellos gritaban aún más, crucifícale. Y ellos gritaban aún más, crucifícale.